Día de hoy le doy la bienvenida y las gracias al doctor José Manuel Gómez Oberón por su disposición en dar esta conferencia. Solo también como recordatorio, al finalizar la sesión habrá una sesión de preguntas para que vayan preparando. El doctor José Manuel Gómez Oberón es profesor con más de 20 años como docente, contratado doctor tiempo completo del Departamento de Tecnología de Arquitectura de la Universitat Politécnica de Cataluña. Imparte clases en grado, máster y doctorado en asignaturas de tecnología y sostenibilidad de la construcción. Las líneas de trabajo docente que desarrolla son métodos de enseñanza, formación docente y teoría curricular. En el campo de los materiales y la sostenibilidad aplicados en la construcción, trabaja en investigaciones que incluyen los siguientes temas: residuos de la construcción, deconstrucción, certificación ambiental en construcción, red porosa de hormigón, hormigón reciclado y construcción sostenible. Los proyectos en los que actualmente trabaja son ACV para el estudio e investigación de edificaciones, áridos reciclados para morteros, edificación ambiente sostenible, áridos de hormigón reciclado, síntesis y caracterización de resina polimérica PET para su aplicación en hormigón y nuevos materiales alternativos para el hormigón. Con esto dicho, le cedo la palabra al doctor Gómez. Muy buenos días a todos y muy buenas tardes por aquí. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores, al SAID, sí, a los alumnos que me han invitado, también a la Universidad, a la UDEM, por esta invitación, y yo encantado de participar con vosotros, ¿vale? Y sin más preámbulo, agradezco la presentación o los comentarios realizados. Iniciaré la presentación, ¿de acuerdo? Os voy a compartir el PowerPoint que utilizaré para que podamos realizar el seguimiento de la charla que haremos hoy. Al final les he pedido también a los organizadores que si alguien está interesado por tener la presentación, pues que la pidan, que os la hagan llegar, para que de esta forma no perdamos tiempo en tomar notas, o sea que la tendréis disponible. Y básicamente empezaré diciéndoles pues que la temática que voy a tratar con vosotros hoy es al respecto del análisis del ciclo de vida como metodología aplicable en la construcción sostenible, haciendo énfasis en la primera de las R's del criterio de sostenibilidad, que es la reducción o minimización del impacto ambiental, ¿vale? El trabajo que os voy a presentar o que la metodología que os voy a explicar un poco está pensada para ser expuesta a alumnos de la carrera de Ingeniería Civil. Es como una clase habitual de las que impartimos aquí en la escuela donde yo colaboro, y es origen de investigaciones que hemos estado realizando con otros colaboradores de mi circuito o de mi ámbito, entre ellos la doctora Diana Carolina Gámez García y la maestra en construcciones avanzadas Giovanna Elena Valencia Barberá. Tenéis como parte de vuestro plantel a la doctora Diana Carolina, con lo cual pues el enlace de cualquier cosa que necesitéis, la vinculación con ella, podéis realizarlo directamente, ¿de acuerdo? Bien, la jerarquía de aplicación de la sostenibilidad actualmente tiene que pasar por las 3 R's de la sostenibilidad. La primera de ellas es la reducción, la segunda es la reutilización, y la tercera es la de reciclado de los materiales, ¿vale? Yo solo voy a hacer énfasis en la primera de ellas, porque el tiempo es limitado y no puedo extenderme demasiado. No obstante, quiero hacer hincapié en que la primera de las R, la de reducción, hace un impacto, un desarrollo más interesante en la sostenibilidad, porque actúa desde la fase de diseño, previo a que se suscite el problema. Entonces, desde la parte de diseño yo puedo tomar decisiones que a largo plazo evitarán problemas de sostenibilidad. Y de ahí la importancia que la reducción tenga el énfasis más importante en la sostenibilidad, porque debe ser lo primero que se debe realizar, ¿no?
El ámbito de la sostenibilidad en la construcción ha tenido un auge muy importante en los últimos años, estoy hablando de los últimos 15 años en el ámbito europeo. Ha iniciado un fuerte desarrollo del sector de la construcción en la sostenibilidad, entre otras cosas porque el sector de la construcción es un sector que consume una parte muy importante de los recursos naturales y de la energía de todo un país. Estamos hablando de a lo mejor un 30 o un 40% de los recursos de forma directa o indirecta y de la energía que se genera en un país actúa en el entorno propio de la construcción. Y de ahí la gran importancia de que la sostenibilidad en la construcción esté tomando un auge muy importante en los últimos años, ¿no? Hoy en día vosotros sois estudiantes de ingeniería civil, seguramente vuestros profesores os han dicho que las decisiones en la ingeniería como en la arquitectura tienen que pasar por 3 criterios básicos que son la economía, el precio de las cosas, la calidad, la normativa y el tiempo de ejecución, porque el tiempo también es dinero. Y casi siempre de estas 3 criterios el que domina es la economía. Siempre la parte económica es la más importante y la que define las soluciones constructivas que se suelen hacer. La aspiración que se tiene en la sostenibilidad es que el criterio de sostenibilidad sea la 4ª variable que se tenga que tomar en cuenta cuando se tomen decisiones sobre tipología de materiales, sistemas constructivos o soluciones gigantes de construcción, ¿no? Esa es la filosofía y cada vez más estamos yendo hacia este camino, sobre todo en el ámbito público. Las obras públicas siempre tienen un componente medioambiental y que se hace énfasis en que debe ser sostenible. No basta con que sea económico, que cumpla con los requisitos y que sea ejecutable en un tiempo determinado, sino que debe ser sostenible. Sostenible o sustentable, como también le suelen llamar en el ámbito mexicano. ¿De acuerdo? Y es en este entorno en donde vamos a hablar sobre la metodología del análisis del ciclo de vida como metodología para realizar la evaluación de impactos ambientales en la construcción. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que os presento aquí es un poco el esquema de lo que vamos a tratar o hablar durante la presentación. ¿Vale? Haremos una definición de lo que es el análisis del ciclo de vida, qué se debe entender por ciclo de vida o análisis del ciclo de vida. Hablaremos sobre cómo se hace un ciclo de vida, las etapas que tiene. Hablaremos de cuáles son las propias etapas del ciclo de vida de la construcción y al final hablaremos sobre para qué sirve un análisis del ciclo de vida o qué aplicaciones tiene en la construcción. Al final del proceso de toda la charla que tendremos ahora haré un pequeño ejemplo, muy pequeño, muy simple, de lo que es un análisis del ciclo de vida para que tengan idea del potencial y la capacidad de decisión que puede tener este. ¿Vale? Aquí a la derecha os presento un ciclo de vida cerrado de la construcción, que lo habitual no es esto, lo habitual es que sea lineal actualmente, seguramente en México es lineal, y que siempre empieza por la extracción de los recursos vírgenes, ¿no? Ya sea material pétreo, metales, orgánicos, plásticos, etc. ¿Vale? Estos pasan después a una fabricación y transporte en el cual en la fábrica se crean los elementos como las vigas de acero, los ladrillos o el propio cemento, etc. Hay una fase de diseño que es muy importante que se valore correctamente el diseño sostenible, ya veremos más adelante por qué. Y después viene la etapa de construcción, que seguramente es la que vosotros tenéis más controlada y que seguramente en vuestra vida profesional próxima trabajaréis en ella. La ejecución de obras públicas, privadas, o residenciales, o obras civiles, las que sean. ¿De acuerdo? Después hay una etapa de utilización, que a veces la vemos un poco distante como ingenieros civiles, pero que es muy importante porque su ciclo de vida es muy extenso. Estamos hablando de que los edificios, por ejemplo, pueden tener vidas útiles de 70, 80 años, ¿de acuerdo? Y aquí la etapa de consumo energético es muy significativa, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de que necesitamos meter energía, no solo para mantener el edificio e iluminarlo, sino también para realizar calefacción o para realizar refrigeración del propio edificio, ¿vale? Esa energía que se consume durante 80 años, tiene un valor muy significativo medioambientalmente y es necesario que las personas que lo utilicen sean cómplices de la sostenibilidad, ¿vale? Porque de nada sirve tener un edificio
que no se apagan las luces o que el aire acondicionado está desequilibrado y no está controlado, etc. Entonces, se necesita una complicidad muy importante de los usuarios. Posterior a la utilización o dentro de la utilización está la rehabilitación, el cambio de uso, que son modificaciones del propio proyecto y que pueden traer incrementos de nuevos materiales o de eliminación de algunos, ampliación de sistemas constructivos, etc. Y después viene la etapa de deconstrucción. La deconstrucción no es construir al revés, como alguna vez he oído. La deconstrucción tiene que ver mucho con la fase del diseño. Si en la fase del diseño no fue pensado los edificios para ser deconstruidos, es muy difícil que se haga la deconstrucción, ¿vale? La separación de una viga con una columna de hormigón o de concreto, si no ha sido pensada desde el inicio, es inviable. En temas metálicos es más factible, no obstante, la construcción en acero está limitada por temas de precio a muy pocas soluciones, ¿no? Por lo tanto, hoy en día de construir no se hace mucho porque los ingenieros o arquitectos de hace 50 o 60 años no pensaron en ello y por lo tanto hoy nos encontramos con edificios que son inviables para deconstruir tal como se piensa. Y de aquí la importancia que vosotros que sois ingenieros jóvenes penséis que la deconstrucción, si está integrada en la fase de diseño, será factible en el futuro de los próximos 40, 50, 60 años de los nuevos ingenieros. Y por último tenemos la demolición, vertido y recuperación de energía que se suele realizar, ¿no? Estas dos últimas etapas, la de construcción y demolición, son las que provocan el cierre del ciclo de vida de un edificio o de una obra. Actualmente, vuelvo a repetir, la deconstrucción, el reciclado de los materiales es algo que se está trabajando en ello, pero que no se logra implantar. Lo importante es que la idea es que en el análisis del ciclo de vida intentemos llegar a un ciclo de vida lo más cerrado posible, evitando salidas de materiales o elementos de nuestro circuito y intentando en todo momento que cada una de estas fases se prolongue lo más posible en el tiempo. La utilización, si se hace el mantenimiento correcto y adecuado, se puede prolongar. La rehabilitación nos permitirá darle una nueva vida a este elemento. La deconstrucción nos permitirá utilizar estos materiales en nuevos edificios. Entonces, prolongaríamos el llegar al final de la vida. ¿De acuerdo? Bueno, iniciando el tema, ¿qué es un análisis del ciclo de vida? La normativa ISO 14044 nos presenta las ideas básicas de lo que debe ser un análisis del ciclo de vida. Nos dice lo primero, que es una metodología. Observen la definición que parece muy simple, en 2 renglones está hecho, pero ya veréis que es muy compleja y muy complicada de realizar, ¿no? Nos dice que es una metodología que consiste en la recopilación y evaluación de entradas y salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema de producto. Estas pequeñas palabras involucran un trabajo muy importante y muy prolongado para poder realizar un análisis de ciclo de vida. Cuando hablamos de entradas, hay que valorar, hay que cuantificar con números. Hay que cuantificar todas las materias primas que entran en todos los procesos que estemos analizando. Todas, hablando de materiales pétreos, hablando de aceros, hablando de plásticos, hablando de morteros, hablando de hormigón, hablando de asfaltos, hablando de carpinterías de aluminio. Hay que contabilizar todos los materiales que entran en los circuitos que estemos analizando. Esto ya es un trabajo titánico y muy importante, ¿vale? De igual forma hay que contabilizar toda la energía que entra en nuestro circuito. Y cuando hablamos de energía, estamos hablando de cualquier tipo de energía. Eólica, solar, geotérmica, gasoil, gas natural, cualquier tipo de energía que nosotros utilicemos en el análisis del ciclo de vida, hay que cuantificarla también. Entonces aquí ya hay un trabajo importante para poder hacer un análisis del ciclo de vida. Por lo que respecta a los procesos, cuando se defina cuáles son los procesos que nos interesará analizar, que pueda ser la extracción, la fabricación, distribución, utilización, eliminación o reciclaje, cualquiera de ellos, ambos, todos ellos o parte de ellos, hay que conocerlos muy bien. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de la fabricación de un ladrillo, pues he de conocer exactamente la mecánica de la fabricación de este ladrillo. He de saber cómo repercutir el desgaste de las maquinarias de la fábrica en cada unidad de ladrillo que estoy fabricando. Por lo tanto, esto involucra que he de conocer los procesos muy bien. He de saber cómo se produce cada uno de estos elementos.
cómo se utiliza el edificio. He de saber cómo se construye un edificio. Muy bien. Porque he de cuantificar pues, todas las maquinarias que entran ahí y ver cómo repercuten en la unidad de análisis que esté verificando. Esto involucra también, igual que en el caso de las entradas, un trabajo titánico, un trabajo muy importante para poder comprender los procesos. No os asustéis. Ahora la segunda parte, primero os asusto y después os digo cómo simplificar las cosas, ¿no? Pero de entrada quiero que tengáis visión de la importancia del trabajo que se tiene que realizar para poder obtener un análisis de ciclo de vida. Y por último hay que cuantificar las salidas del sistema. Y las salidas del sistema pueden ser residuos en cualquier variante, residuos de demolición, residuos de embalaje, residuos de materiales por mermas, por mala ejecución, etcétera, etcétera. Hay que cuantificarlos también en cada uno de los procesos que estemos analizando. Y de igual forma las emisiones que nosotros generemos, las emisiones que pueden ser al aire, al agua o a la tierra. Todas las emisiones de lo que nosotros transmitimos al medio hay que cuantificarlas también. Y por último, el producto propio del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, que parece que, vuelvo a repetir, que se define en unas cuantas palabras, tiene detrás un significado, un trabajo previo, un cálculo necesario muy importante para poder realizar un análisis del ciclo de vida. ¿Cómo empezó el análisis del ciclo de vida? Bueno, en el análisis del ciclo de vida aquí os presento una línea de tiempo remarcando tres puntos muy importantes. El primer estudio de análisis del ciclo de vida se lo debemos a la empresa Coca-Cola, la cual estaba preocupada en justificar medioambientalmente el lavado de las botellas que antiguamente se utilizaban de cristal, y trataban de justificar o de valorar el impacto ambiental que generaría el lavado de estas botellas, ¿no? Fue el primer intento de hacer un análisis de ciclo de vida, no es como lo conocemos hoy en día, pero son ellos los que han iniciado el camino, ¿no? Después hay algunos puntos intermedios, como en el 90 se reconoce el término de análisis de ciclo de vida, en el 92 se hace una promoción para desarrollar el ciclo de vida, en el 93 salen unas buenas prácticas, unas recomendaciones, pero que no llegan a ser, no tienen el peso de un alineamiento de una normativa, y en el 97 aparece en la normativa ISEP 14000, en la cual establece claramente los estándares de cómo se debe hacer un análisis del ciclo de vida, ¿no? Entonces es un punto muy importante en el 97, ¿no? Después tenemos en el 2003 y el 2005 pequeños saltos en los cuales pues, se crea la Asociación de Ciclo de Vida, la CETAP UNED, y el 2005 la Plataforma Europea de Análisis del Ciclo de Vida, ¿vale? En el 2016, en el sector de la construcción, existe un hito importante, que es la Agencia Internacional de Energía, que cuando se pusieron a analizar cómo mejorar la afectación ambiental de los edificios, se centraron en la etapa de uso, como había dicho, en la energía, porque ahí hay un gran consumo durante la vida útil, y a partir de ello trataron de discernir o discriminar dónde estaba el uso y de paso, fíjense lo interesante, de paso definieron todas las etapas de un ciclo de vida, ¿no? Ellos pensando en delimitar energía solamente en la fase de uso, nos favorecieron al sector de la construcción porque nos delimitaron todas las etapas y nos permitieron tener una estandarización de las mismas, ¿no? Ellos cuando realizaron el estudio en 2016, que es cuando empezó el tema medioambiental en los edificios, pues sacaron todos los conceptos de eficiencia energética, de aislamiento, de transmitancia térmica de los edificios, el ahorro de los sistemas de calefacción, refrigeración óptimos o con altos estándares, etcétera, ¿no? Fue cuando inició el ámbito de la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Algunas normativas específicas de esto. Aquí os presento algunas, en generales del análisis del ciclo de vida, todas las ISO 14000 son las más destacadas. En el ámbito de la sostenibilidad de la construcción, las EN, y en el caso de la de producción de un producto, las declaraciones de impacto ambiental son las más significativas. Dentro de ellas, dentro de estas variables, las que os recomiendo mucho, que si estáis interesados, es la 14044 de 2006, que nos dice cómo se hace un análisis de ciclo de vida, los requisitos que debe cumplir, ¿vale? En la construcción, la 15978, que nos habla sobre la metodología de cálculo de la sostenibilidad de los edificios.
y la EN 15804 también, si estáis interesados en lo que son productos, que nos habla sobre la declaración ambiental de un producto, ¿vale? No es que esté mal la declaración ambiental, pero la crítica que yo suelo hacer en este aspecto de análisis del ciclo de vida de un material es que es un análisis que se realiza por la propia empresa, ¿no? No es un organismo externo el que ponga en evidencia los defectos o las virtudes de ese producto, sino que es la propia empresa la que lo genera, lo gestiona y después lo inserta, lo anexa como parte de su ficha técnica del material, ¿no? No está mal, no está mal, pero yo creo que los análisis del ciclo de vida tienen que realizarse desde una perspectiva alejada del producto o del organismo para que se garantice la neutralidad de la información que se está haciendo. Pero bueno, todo lo que camine en la sostenibilidad es correcto y adecuado, ¿vale? Bueno, si vemos la normativa, la 14.044 sobre el análisis del ciclo de vida y hacemos un zoom, veremos que nos dice que hay 4 partes que hay que realizar, ¿no? La primera es la definición de los objetivos y el alcance, la segunda es el análisis del inventario, la tercera la evaluación del impacto y por último la interpretación de los resultados. Como podéis observar, están interrelacionadas todas ellas con flechas de ida y vuelta. Eso significa que en cualquier parte, en cualquier instante del ciclo de vida de la evaluación o del cálculo del ciclo de vida, yo puedo saltar de una a otra porque dependerá lo que quiera ver, lo que quiera analizar y si esto responde, los resultados responden o dan respuesta a las inquietudes que se plantearon al inicio. Si esto no es así, pues puedo regresar, modificar los objetivos, modificar el análisis o modificar la evaluación de los impactos hasta que obtenga la solución y dé respuesta a las preguntas que se hicieron al inicio. Entonces, en cualquier momento, en un análisis del ciclo de vida, se pueden mover las cosas, ¿no? Esto es una gran ventaja, porque me permite hacer análisis de ciclo de vida personalizados para el problema o para el entorno o para el organismo que me lo pida hacer. Tiene la desventaja que provoca que sean difíciles de comparar entre dos análisis del ciclo de vida porque tendrán diferentes definiciones o tendrán diferentes análisis de inventarios o tendrán diferentes evaluaciones de impacto ambiental. Entonces, es muy difícil comparar dos análisis de ciclo de vida que se han hecho en diferentes ámbitos o diferentes organismos o diferentes instantes del tiempo, pero como ventaja es que nos permite visionar claramente lo que está pasando en el ejemplo que estemos analizando, ¿vale? Y con ello, lo que puedo desarrollar es, por ejemplo, obtener mejoras de producto. Si ya existe un producto, puedo decir qué debo eliminar o qué puedo cambiar en ese producto para que sea más óptimo. Planificaciones estratégicas también las puedo dictar a partir del estudio del ciclo de vida o de desarrollar políticas públicas, ¿no? En las cuales marquen pautas que den hincapié a normativas o reglamentos de qué se puede hacer o qué nunca se debe hacer cuando se realiza una construcción, pensando que esta tendrá una incidencia importante en el ciclo de vida de un elemento, ¿vale? Bueno, pues entramos en detalle de estos 4 pasos. En el primero de ellos, la definición de objetivos y alcance. En este apartado, pues hay que hacernos algunas preguntas, ¿no? Cuando se inicia el estudio del ciclo de vida, hay que decir ¿en qué se va a aplicar? O sea, ¿para qué se va a aplicar este ciclo de vida? ¿Para hacer un estudio de la movilidad y ver la incidencia del transporte? Bueno, pues eso podría ser una situación. Para ver la comparativa entre utilizar 2 materiales diferentes en la construcción que pueden dar solución al mismo problema, bueno, pues esta podría ser el objetivo del trabajo, ¿no? Entonces es importante al inicio plantear los objetivos, porque en función de los objetivos, pues será el alcance, será el análisis, será la evaluación de los impactos, etc. ¿Por qué se realiza? Es un estudio que va a provocar un cambio de normativa, va a penalizar algún material en específico. Bueno, es importante plantear esta pregunta, ¿no? ¿A quién está dirigido? Está dirigido al sector público, privado, es un organismo del gobierno el que nos está solicitando y por lo tanto la perspectiva tiene que tener cierta tesitura en especial. Bueno, estas cuestiones deben ser marcadas al inicio porque en función de ellas se tendrán que tomar decisiones más adelante, ¿no? Se pretende realizar una aseveración o una comparativa entre los materiales, etcétera, ¿no? Una vez que hemos marcado los objetivos, hay que establecer el alcance a donde llegaremos, hasta dónde vamos a llegar, ¿no?
Es un sistema de producto, tiene funciones el sistema, cuál va a ser la unidad funcional, y específicamente haciendo hincapié en la unidad funcional, pues tenemos diferentes escalas. Podemos hablar de la industria, por ejemplo, vamos a hacer un análisis del ciclo de vida para ver el impacto que tiene la industria cementera. Bueno, pues eso abarca todo el país, todas las cementeras, es muy amplio, tiene un gran impacto. Bueno, la escala, la unidad funcional debe tener en cuenta esta tesitura. O no, se trata, por ejemplo, de hacer la evaluación de impacto ambiental de, por ejemplo, la biblioteca de vuestra universidad. Bueno, pues entonces la unidad funcional es el edificio de la biblioteca. ¿De acuerdo? Por el contrario, no, se está planteando realizar un cambio del muro de cerramiento exterior de una fachada. Pues entonces no necesito valorar todo el edificio, ni los pavimentos, ni la estructura, ni la cimentación. Simplemente la unidad funcional será pues, metro cuadrado de muro de cerramiento, por ejemplo. O, alternativamente, estamos pensando utilizar uno u otro material en función de si es de mayor afectación ambiental o no. Por lo tanto, la unidad funcional es el material, no es ni el sistema constructivo, ni el edificio, ni el sector. Entonces, la unidad funcional es importante que la definamos al inicio. Además, es importante que esta unidad funcional cumpla con algunos requisitos como tener capacidad de ser permutable entre las dos soluciones o las tres soluciones, y tener la capacidad de dar el mismo servicio, las mismas prestaciones. O sea, si estamos hablando de un muro, pues este muro tiene que tener las mismas prestaciones en las tres variables que estemos analizando, de capacidad de resistencia, de transmitancia, de capacidad acústica, de volumetría, etcétera. Porque si no, estaríamos hablando de dos sistemas que no tienen que ver. O sea, no es factible de comparar peras con manzanas, si me permitís la similitud, ¿no? Entonces, tiene que ser unidades funcionales que sean equiparables entre ellas, ¿no? Y límite de sistema. El límite de sistema de dónde a dónde me interesará evaluarlo, que ahora entraré con más detalle de ello, ¿no? En el límite de sistema, pues hay que ver las etapas que son interesantes o incluirlas o excluirlas de nuestro análisis en función de lo que queramos ver en función de nuestro objetivo, ¿no? Una vez que hemos marcado los límites, la metodología de la evaluación del impacto ambiental, qué método es el que vamos a utilizar. Existen muchos métodos que ahora hablaremos de ellos. Pues cuál es la que me interesará evaluar, a qué nivel de afectación y de impacto ambiental va a generar y por lo tanto cuál es lo que me interesa analizar, ¿no? Interpretación, los requisitos de la calidad, las limitaciones, etcétera, ¿no? Si hacemos hincapié en los límites que podemos incluir, de acuerdo como habíamos comentado que la Agencia Internacional de Energía hizo la subdivisión de los diferentes límites, nos presentó, de acuerdo a la normativa, esta clasificación de etapas en el sector de la construcción, ¿no? Tenemos la etapa de producción, la de construcción, la del uso, la del final de vida y más allá, o después del fin de vida de nuestro elemento constructivo, ¿no? Y de cada una de ellas también subdividió etapas interesantes a evaluar. Por ejemplo, en la etapa de producción tenemos la extracción, el transporte y la producción, ¿no? Esto todo se fabrica, todo se gestiona en el origen donde se extraen los materiales, ¿de acuerdo? Cada una de estas etapas podéis observar que está vinculada con una letra de referencia, a 1, 2, 3, etcétera, que nos permiten ubicarnos y rápidamente saber de qué etapa estamos hablando, ¿no? Después tenemos la etapa de construcción, que es el transporte y la construcción, el transporte desde donde están los materiales de origen hasta el punto donde se van a aplicar en la obra y el propio proceso de construcción, con todas las maquinarias, equipos y energía o materiales que nosotros utilicemos para su realización. Esta etapa es muy importante para nosotros como ingenieros o como arquitectos, ¿vale? Aquí es donde ejercemos nuestra profesión, y es muy importante. Hasta ahora estas etapas habían sido un poco menospreciadas. Siempre brilló, siempre se hizo hincapié en la etapa de uso, sobre todo en la etapa de uso, en la B6, que es la de uso de energía, como la más importante en la sostenibilidad de los edificios, pensando en que tiene una incidencia pues allá de 80 años. ¿Vale? En cambio, la construcción pues es una etapa de, no sé, 2 años de ejecución, y por lo tanto pues no tenía mucha incidencia. Pero si nosotros, por ejemplo, somos capaces de normalizar los resultados, por ejemplo, del uso de energía en la fase de uso,
Si calculamos la energía que vamos a utilizar en un edificio durante 80 años y la dividimos por unidad de tiempo, por un año, por ejemplo, veremos que ya las cosas cambian, porque nosotros por año, por ejecución de obras, sí que tenemos un factor de afectación ambiental muy importante, ¿vale? Y es por eso que es muy importante ver las cosas con el crisol, con el prisma correcto, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo que la fase de uso es muy significativa y muy importante, pero por unidad de tiempo la construcción también lo es, ¿vale? Y es por eso que es muy importante hacer valer nuestra profesión como ingenieros o arquitectos en la etapa de construcción, no tanto en la de uso, que a veces la construcción tiene incidencia en la de uso, porque dependiendo de cómo se construyen las cosas, tendrá una incidencia mayor en la etapa de uso, ¿vale? Pero bueno, la tesitura actual es que se ha controlado ya el consumo energético en la etapa de uso, la eficiencia energética, la normativa que tenemos en el ámbito europeo, no sé en México, pero en el ámbito europeo, ya nos exige que los cerramientos, los puentes térmicos de las carpinterías, las transmitancias térmicas de los edificios tengan valores controlados en la etapa de uso y por lo tanto, perdón, en la etapa de construcción y por lo tanto en la etapa de uso, digamos que es automatizado ya el proceso, ya no hay un desfase tan importante. En el caso de rehabilitación sí que hay trabajo muy importante para llevar estos edificios antiguos a el estándar actual de eficiencia energética, ¿no? Pero vuelvo a insistir que la construcción ahora está teniendo un gran auge en lo que se refiere a impacto ambiental porque la etapa de uso ha sido ya mitigada o controlada, digamos, ¿no? Bueno, aquí tenemos las diferentes etapas de uso, no voy a entrar más en detalle, tenemos la rehabilitación, cambio de uso de energía y agua, etcétera, ¿no? Después viene la etapa de final de vida, que es la de construcción, el transporte, el procesamiento de residuos y la eliminación. Aquí también hay un gran futuro para desarrollar nuevas tecnologías, nuevos procedimientos para que en un futuro cercano de 5 a 10 años puedan tener garantía de realizarse de forma correcta la eliminación, el reciclado, la reutilización, la deconstrucción de los elementos. De momento es un poco estas etapas un poco teóricas o hipotéticas, pero que están definidas que en el futuro próximo estarán vigentes, ¿no? Y después, más allá del fin de la vida, ¿no? La reutilización y el reciclado también son etapas que tienen promesa de ser muy importantes, de cómo integrar nuevamente los desechos de la demolición, porque tenemos un solo planeta, no podemos seguir extrayendo materiales vírgenes y además no renovables en algunos casos, de forma fortuita y sin ningún control. Entonces, la reutilización y el reciclado también prometen ser importantes, ¿no? Bueno, estas son las etapas que tenemos y en función de estas etapas se dividen diferentes horizontes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el de la cuna a la puerta, que el sector de la producción quizás es muy interesante. Si la pregunta objetivo era ¿cómo puedo mejorar la producción del cemento, de los ladrillos, del acero? Pues una visión de análisis de ciclo de vida de la cuna a la puerta sería lo más correcto, para no desvirtuar todo lo demás, porque si no, no se vería. Si metemos la etapa de uso, pues esto quedaría diluido entre los impactos que se calcularían, ¿no? Tenemos de la cuna al sitio, si estamos interesados en valorar la incidencia del transporte, esta sería el horizonte de análisis. En el ámbito de la construcción, lo más correcto es de la cuna a la entrega, todo lo que impacto ambiental que va a generar hasta instantes antes de empezar el uso del edificio, de la carretera o del puente que estamos analizando. Después tenemos de la cuna al final de uso, que aquí seguramente la etapa de uso será la que marque las pautas a seguir en las recomendaciones de mejoras. Tenemos de la cuna a la tumba, que es un poco hipotético todavía en la construcción, en algunos otros sectores sí que está más estandarizado, pero de momento es un poco idealizado esto. Y tenemos de la cuna a la tumba y más allá, que también es un poco idealizado, ¿no? Entonces hay que definir cuáles son las etapas que nosotros nos interesa analizar en función de cada una de ellas, ¿vale? Bueno, una vez que hayamos definido los objetivos y los alcances, pues si por ejemplo decimos de la cuna al sitio, pues hay que analizar de cada una de las etapas, de extracción, transporte, producción, transporte, construcción, etcétera, cómo están estructurados cada uno de estos esquemas. Y para ello necesitamos realizar
un inventario del ciclo de vida y conocer muy bien los flujos de los materiales. Un esquema genérico, sería el que vemos aquí. El proceso unitario que estemos analizando sería el que está en verde y después por arriba tenemos pues todas las entradas de materiales que hay que contabilizar, la energía que hay que contabilizar y los combustibles que también hay que contabilizar. Y por otra parte, las salidas que tenemos en cuanto a residuos, emisiones, aire, agua, tierra y el producto que sale de este sistema. ¿De acuerdo? Entonces, para eso significa que he de conocer muy bien el proceso, ¿no? Entonces, lo más óptimo y lo adecuado es que yo tuviese acceso a esta información y, por lo tanto, la recopilación de los datos donde me permitiese el productor o la industria entrar a su casa, a su cocina, y ver cómo cocinan las cosas, ¿no? Decirle, oiga, dígame usted, qué energía utiliza, cómo la utiliza, cuál es su sistema, cuál es su maquinaria, cuál es su equipo, cuáles son sus residuos que está usted generando cuando realiza este proceso unitario. Esto, como entenderán, toca sensibilidades en la industria. O sea, yo si voy a la cementera y le digo, déjame entrar a ver las cosas y dame los datos de tus residuos y tu energía que consumes, la empresa se va a sentir un poco molesta porque es información clasificada y generalmente no nos permiten acceder a ello. Como es muy típico que no se nos permita acceder a ello, entonces la alternativa que nosotros solemos utilizar es utilizar bases de datos. Bases de datos en las cuales organismos internacionales que han hecho los estudios específicos tienen ya capturado y analizados estos datos, ¿no? Entonces, es una alternativa, ¿no? Y con ellos poder hacer la evaluación de los reportes de los resultados, ¿no? Es muy importante que cuando se haga la evaluación se describa claramente de dónde salen los datos, cómo se han hecho los datos, quién nos los ha facilitado, porque en función de eso le dará más peso y más solidez a los resultados que nosotros tengamos. Por lo tanto, hay que darle argumentos correctos para las decisiones que al final, o las conclusiones al final que se obtengan, ¿no? La descripción del sistema analizados es muy importante describirlos, y las unidades que se utilizan para su evaluación. Un ejemplo de esto, para que tengáis una idea de la implicación y la envergadura que esto significa, os presento aquí, por ejemplo, cuál serían el diagrama de flujo de, por ejemplo, la producción de cemento en un horizonte de la cuna a la puerta. Aquí tenemos, por ejemplo, en verde los diferentes procesos unitarios, que es la extracción de los materiales, la trituración, homogeneización de los mismos, la molida en crudo, el precalentamiento, el horneado de los materiales, la fabricación del clinker, el almacenamiento, la molienda, el almacenamiento del cemento y el empaquetado del cemento. En cada una de estas etapas hay que evaluar la energía, las emisiones que se están generando, y los productos que salen de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, como podéis observar, solamente para el cemento, toda la información que necesito amalgar, necesito tener disposición de todas ellas. Imagínense si estamos haciendo un análisis de ciclo de vida, pues de un edificio. Pues necesitaría los ladrillos, necesitaría el cemento, necesitaría el mortero, necesitaría el pavimento, necesitaría el acero que voy a utilizar, necesitaría las carpinterías. O sea, es muy, muy detallado la información y engloba una importante cantidad de datos que es necesario cuantificar. Por lo tanto, es muy importante, como esta información es muy difícil de acceder a las bases o los orígenes de ellas, las bases de datos nos ayudan a poder obtener esta información. Las BBDD, que son las bases de datos de ciclo de vida, están gestionadas o normalizadas por esta normativa, la ISO 14048, ¿vale? Y existen dos tipos de bases de datos, ¿no? Bases de datos de entradas y salidas de diferentes materiales y procesos agrupados en un ciclo de vida, o las de metodología, las cuales están formadas por los factores de caracterización y ponderación de cada una de ellas y nos permite calcular las evaluaciones de los impactos ambientales. En el mercado, ¿cuántas bases y cuáles hay? Aquí os presento algunas de las más importantes que se utilizan internacionalmente para la etapa de investigación o para la etapa de análisis de una evaluación de impacto ambiental de un ciclo de vida. Tenemos la Ecoinvento, es una base de datos muy, muy reconocida internacionalmente, de aplicación general para cualquier sector, incluido el de la construcción. Evalúan las etapas de la cuna a la tumba, todas ellas por partes, se pueden obtener,
y tiene aplicación geográfica internacional. O sea, se puede consultar la base de datos para el ámbito mexicano o español en específico, para una etapa que nos interese solamente, y tiene para todos los sectores, incluido el de la construcción, ¿no? Una segunda etapa tenemos la de Gavi, que también es muy reconocida internacionalmente, el ILSD 2.0, en el ámbito europeo solamente, el Gloucester, también es a nivel general, de la cuna a la puerta, el Athena, que esta es muy interesante para nosotros, los que trabajamos en la construcción, porque es una base de datos pensada para nosotros, para la construcción, para nuestro sector de la construcción. Va de la cuna a la puerta, y el único inconveniente es que su aplicación actualmente solo es para Norteamérica, para Estados Unidos y Canadá, ¿vale? Se pueden hacer algunas adecuaciones para poder utilizarla en otros ámbitos como el mexicano o el español, que ya lo hemos hecho también, previamente un filtrado de la información. Pero de momento los números crudos están pensados para Estados Unidos y Canadá. Después tenemos también para el sector de la construcción el Green Book Live, que tiene ámbito de aplicación del Reino Unido también, ¿vale? Pero que estas dos últimas, os recomiendo, si tenéis oportunidad de consultarlas, están pensadas para el ámbito de la construcción y además son gratuitas, se pueden consultar de forma gratuita estas dos. Bien. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se hace la evaluación del impacto ambiental? ¿Vale? Aquí voy a ser un poco light en la explicación porque, si bien es cierto, la evaluación del impacto ambiental requiere de un perfil que a lo mejor no lo cumplimos muchas veces los ingenieros civiles o los arquitectos, y que involucra temáticas del ámbito de la física y de la química, que debemos de aceptar, si de entrada no las creemos, y si no, pues tendríamos que especializarnos en estas áreas, ¿no? La evaluación se hace por elementos obligatorios o elementos optativos, ¿no? En los elementos obligatorios se tiene que seleccionar la categoría de impacto, que hay varias, y hay categorías de impacto ambiental transversales y hay impacto ambiental o categorías locales, ¿no? Por ejemplo, una categoría de impacto ambiental transversal es el calentamiento global. Nos afecta a todos, independientemente de quién lo ejecute o quién lo provoque, afectará a todo el planeta. Entonces, su trazabilidad es de carácter transversal. Y existen algunas que son locales, como por ejemplo la eutrofilización, o la acidificación de las aguas. Estas tienen una incidencia muy importante local, ¿no? Pero bueno, se pueden ver diferentes categorías, existen diferentes categorías, hay muchas de ellas, y algunas son transversales y algunas son localizables o centradas, ¿no? Hay que asignar el resultado del ICB en la clasificación que se tenga previsto, y con ello hacer la caracterización de los mismos, ¿no? Y en lo que se refiere a los elementos optativos, hay que hacer una cuantificación de los valores de resultados de los indicadores, para poder hacer una normalización y después agruparlos y ponderarlos. Un ejemplo, sin entrar en mucho detalle, un ejemplo de ellos es, por ejemplo, cómo se calcula la categoría de impacto ambiental de acidificación, ¿no? Se hace un inventario de los materiales que entran, se asignan categorías, después se marca el indicador y por último se obtiene la categoría final. Por ejemplo, tenemos emisiones, por ejemplo, de dióxido de azufre o tenemos ácido clorhídrico, y estos están relacionados con la acidificación del agua, ¿vale? Las emisiones que se suelen generar pues son amonios, son dióxido de azufre, son compuestos químicos que están directamente relacionados con la acidificación del agua. Bueno, pues existen ecuaciones que nos permiten normalizarlos, porque como podéis observar, hay muchos componentes y lo habitual es emitirlos o normalizarlos en uno de ellos. En este caso, por ejemplo, es la emisión de protones de hidrógeno equivalente. Y para cada uno de los diferentes compuestos que existen valores de ponderación. Por ejemplo, el amoníaco tiene un valor AP de 17, mientras que el dióxido de nitrógeno o el ácido sulfídrico tienen un AP de 46 y 17. Es un equivalente que nos permite normalizar estos valores y obtener entonces ahora sí los protones de hidrógeno que están relacionados en la acidificación
y con estos valorar la cuantificación de la afectación que generará en el bosque, en la tierra, en los vegetales, ¿no? Para cada una de las categorías existe una metodología de evaluación, que vuelvo a repetir, que se aparta un poco de nuestro ámbito, que tiene que ver más con temas de química y con más de temas físicos, pero que están estandarizados y están evaluados, ¿no? Por ejemplo, os presento aquí un listado de inventario, donde están pues, todos los compuestos químicos que son generados, el CO2, las pesticidas, el amoníaco, los ácidos clorhídricos, etcétera. Todos los materiales que resultan del inventario transformado en potencialmente en productos químicos, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos se clasifican dependiendo cuáles tienen más incidencia dependiendo qué categoría de impacto ambiental. Las categorías de impacto ambiental que os listo aquí son algunas, pero existen más, y en ellas son, por ejemplo, agotamiento de los recursos, cambio climático, reducción de la capa de ozono, toxicidad humana, toxicidad acuática, acidificación, eutrofilización, formación, oxidantes fotoquímicos, uso de suelo, uso de recursos, residuos de materiales pesados y ruidos y olores. Nuestro impacto nuestra evaluación del ciclo de vida puede llegar a este nivel, y esto se le llama midpoint, mitad de punto, o categoría de impacto de mitad de punto, y que nos permite rápidamente detectar aquellos componentes dañinos que se están presentando. Aunque es difícil su interpretación porque las unidades de medida de cada uno de estos materiales es diferente. Por ejemplo, la acidificación son kilogramos de dióxido de azufre equivalente. Esas son las unidades con las que se mide. La de calentamiento global, por ejemplo, son kilogramos de CO2, de dióxido de carbono, equivalente. Entonces, cada una de estas categorías tiene su propia unidad. Y para los que no estamos metidos en el ámbito de la química, a veces es difícil de valorarlos y de cuantificar y de identificar cuál de todos ellos es el más importante. Pero bueno, se puede hacer un análisis de ciclo de vida a categoría midpoint, ¿vale? Si no queremos hacer esto, se pueden normalizar los valores y agruparlos en categorías más fáciles de entender, que además todas ellas tienen la misma unidad, que son, por ejemplo, ecopuntos. Es la misma unidad de medida. Por ejemplo, el consumo de recursos naturales está muy relacionado con el agotamiento de los recursos, con el uso de suelo y con los usos de recursos, como lo podéis ver con las líneas azules que están marcadas aquí. Entonces, es más fácil de entender las categorías de impacto cuando se habla de áreas de protección, las llamadas endpoint o puntos finales, en las cuales nos dicen directamente la incidencia a quién va a afectar. Y en este caso se están agrupando en tres grandes paquetes, que son los daños de la salud humana, los daños al ecosistema o los consumos de recursos naturales. Bueno, pues en función, si nosotros queremos hacer un análisis de midpoint o de endpoint, tenemos, por ejemplo, el CLM Baseline 2000, que es la metodología que nos calcula los impactos, por ejemplo, a midpoint. Si nosotros queremos un resultado normalizado que nos permita valorar y además decirnos en quién va a atacar, en quién va a incidir este problema, tenemos, por ejemplo, la metodología Ecoindicador 99, que nos valora ecopuntos y nos los clasifica en estas tres variables. Entonces, dependiendo el objetivo del análisis del ciclo de vida, dependiendo los límites del ciclo de vida, nosotros podemos escoger diferentes metodologías que nos permitan ver y responder a las preguntas que se nos han hecho al inicio de la propuesta del análisis del ciclo de vida. ¿De acuerdo? Bueno, pensando en esto, que ya hemos visto que es muy complejo y que tiene muchos datos que procesar y analizar y diferentes metodologías, si lo tuviésemos que hacer manualmente, pues seguramente nos causaría un pavor realizar un análisis de ciclo de vida, ¿vale? Hasta este momento yo os he asustado de cómo se tiene que hacer el análisis de ciclo de vida, pero ahora os voy a simplificar las cosas. Ya hemos visto que hay bases de datos que podemos utilizar, pero también hay programas que nos permiten simplificar el proceso. Aquí os presento algunos de los programas que están en el mercado, que son de aplicación internacional, que nos permiten hacer todo esto que os he comentado de forma más simplificada y más directa, y que nos simplifica mucho el proceso del cálculo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Gabi, que está realizado por una universidad alemana,
Tiene bases de datos que ya hemos dicho que utiliza Ecoinvento, puede utilizar Gavi, LSI, por ejemplo, y que como metodologías nos lo podemos pedir por el CLM, el DIP, el IMPACT 2002, el Ecoindicador, etcétera, ¿no? Tenemos el CIMA Pro y el Humberto 7.1, que también tienen sus peculiaridades, utilizan diferentes bases de datos o parecidas, y que también tienen diferentes metodologías. Por ejemplo, el CIMA Pro está utilizando actualmente el RECIPE, que es una de las más importantes que están actualmente, se han implementado hace un par de años, y es la más utilizada actualmente en el ámbito general, ¿no? La gran problemática es que, claro, estos programas no han integrado las unidades funcionales, ¿no? Son generales, se pueden utilizar en la industria de la producción química o en la industria de la producción petrolera o en la industria de la construcción, o sea, son de ámbito general y por lo tanto las unidades funcionales se tienen que integrar, o sea, hay que ensamblarlas. Eso sí que es una cuestión que provoca un trabajo importante. No obstante, aparte de que son de paga todas ellas, para que tengáis una idea, el uso de un software de estos, pues puede rondar los 3.000 euros una unidad, un candado, un ordenador, una computadora solamente para usarla, un solo usuario, pues del orden de 3.000 a 4.000 euros anuales. No sé exactamente ahora el equivalente en pesos, pero pues no sé, 4.000 serían 8.000, no sé, bueno, no quiero hacer cuentas porque a lo mejor lo hago mal, pero para que tengáis una idea, es significativo, no es económico utilizar de forma habitual estos programas, ¿de acuerdo? En cambio, también tenemos otros programas que sí que están pensados para el ámbito de la construcción, como Athena o BIS, son dos programas pensados para el sector de la construcción, que tienen sus propias bases y que además ya tienen ensambladas las unidades funcionales. No tengo que ensamblar, no tengo que pensar para un muro cuántos ladrillos tengo que poner y cuánto mortero tengo que utilizar. No, ya está ensamblado, ya está pensado. Y por lo tanto nos facilitan muchísimo la evaluación o la comparativa en el sector de la construcción. Además que son gratuitos. Athena y BIS son gratuitos. Athena trabaja virtualmente en la web, y Athena nos permite descargar su programa, ¿de acuerdo? El único inconveniente que tienen estos programas es que actualmente su incidencia, pues como habíamos dicho, está pensada para el ámbito de Norteamérica, ¿de acuerdo? Pero se puede trabajar con ellos, se puede analizar y nos permite realizar comparativas de ciclo de vida, ¿de acuerdo? Bueno, y una vez que hemos hecho la definición de los objetivos, la metodología y el análisis de inventario, viene la etapa de interpretación de los resultados, ¿no? En la interpretación de los resultados es importante identificar los asuntos que sean significativos, los que sean más grandes, las afectaciones o los impactos ambientales más importantes, ¿vale? Y estos además es necesario asociarlos con procesos de verificación como son el análisis de integridad, el análisis de sensibilidad y el análisis de coherencia. ¿Y por qué es importante vincularlos con estos procesos estadísticos? Porque nosotros hacemos evaluaciones estimativas. Entonces, claro, el nivel de garantía de seguridad de las cosas es necesario calibrarlos a través de, por ejemplo, un análisis de sensibilidad para verificar si la variable que nosotros hemos propuesto hipotética dentro de un rango de maniobra se mantiene constante, ¿vale? Y en función de eso, pues poder dar una garantía de solvencia, de que los resultados que nosotros estamos dando tengan un peso importante potencial, ¿vale? Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué aplicaciones tenemos? Bueno, pues aquí tenemos algunas utilidades del ciclo de vida. Puede aplicarse desde la etapa de proyecto, esto es muy importante. Yo puedo hacer simulaciones de cosas que voy a generar y que tienen una incidencia en el tiempo muy importante. Y por lo tanto es necesario tomar la decisión antes de ejecutar, antes de realizar. Esto me ahorrará problemas en el futuro. ¿Por qué he de buscar soluciones a problemas? Es muy típico. ¿Por qué he de buscar soluciones a problemas? Si somos un poco más racionales, evitemos ese problema desde el inicio. Y esto nos lo permite el análisis de ciclo de vida, ¿no? Nos permite identificar oportunidades para mejorar un producto, decir una variable que está afectando, poder intercambiarla o cambiarla.
Aporta información a las personas que toman decisiones gubernamentales y por lo tanto marcan directrices, marcan normativas, marcan legislación y por lo tanto toman decisiones importantes. Identifica etapas del ciclo de vida o procesos o materiales que son nocivos. O sea, yo puedo hacer un análisis del ciclo de vida y decir, por ejemplo, el problema más grave se presenta en la producción. Y por lo tanto es ahí donde tenemos que analizarlo. El resto está funcionando correctamente. O puedo decir, de los diferentes materiales que estoy utilizando para realizar una obra o una construcción, el problemático es X o es Y. Y hay que modificarlo, hay que cambiarlo. El resto funciona correctamente. Y por lo tanto me permite identificar etapas o materiales que están haciendo daño significativo al ecosistema, ¿no? Permite hacer cuantificaciones de seguimiento de informes. Para marketing, como propaganda también es habitual utilizarlas. Muchas empresas piden análisis de ciclo de vida porque necesitan demostrar que son sustentables o son sostenibles, ¿no? Y por lo tanto el marketing también es una parte importante. Bueno, un ejemplo muy simple, muy sencillito, muy rápido, que os voy a presentar aquí, es la comparativa, por ejemplo, de dos muros exteriores, ¿no? Dos sistemas de cerramiento de un edificio, ¿vale? La opción 1 es un hormigón con un aislamiento de poliestireno expandido. La opción 2 es un material cerámico con lana de roca. En el ámbito europeo o español, por normativa es habitual, es necesario que los muros de cerramientos tengan estas dos capas y este aislamiento intermedio, ¿no? Ya sé que en México no suele utilizarse esta sofisticación o este engranaje, ¿no? Pero en el ámbito español es necesario que haya una hoja exterior, una hoja interior y un aislamiento o una cámara de aire que permita un aislamiento. Bueno, estas dos opciones que os presento aquí, el bloque de hormigón y el aislamiento de poliestireno o el material cerámico exterior, el ladrillo perforado, junto con la lana de roca que tiene de aislamiento. La tesitura interesante es que son dos soluciones constructivas equiparables y permutables. Esto quiere decir que si apartamos la estética, que alguien diga, a mí me gusta más ver la obra vista cerámica o a mí me gusta más ver un monocapa con un bloque, si quitamos la parte estética, que para eso, como decían, hay colores, para gustos hay colores, las dos soluciones cumplen religiosamente con la normativa de muros de cerramiento. O sea, tienen la misma o muy similar transmitancia, acústica, geometría y resistencia. O sea, y además, si vemos los precios por unidad, más o menos cuestan exactamente valores muy similares. La ejecución de estos dos muros lleva el mismo tiempo de ejecución, más o menos. Por lo tanto, la calidad y el precio, que había dicho al inicio que son importantes y que marcan la decisión, está más o menos a tablas, a pares, ¿vale? Por lo tanto, en esta situación, cualquiera de las dos soluciones podría satisfacer el muro de cerramiento que estamos estudiando. Sin embargo, si realizamos un análisis de ciclo de vida de estos dos materiales y marcamos los objetivos, es la comparativa de dos cerramientos, la unidad funcional es el metro cuadrado de muro, los límites del ciclo de vida va a ser de la cuna a la puerta, incluiremos la extracción, la producción y la construcción, las etapas que hemos comentado anteriormente. Y para ello hay que decir cómo se obtienen los datos. Utilizamos el software para su gestión, el Manager 1.3. La metodología es la ECO 99. Y los datos provienen de la base de datos de EcoInvento, que es la que hemos dicho que es muy utilizada. Y las cuantificaciones vienen del BDEP, que es la base de precios de catálogo que tenemos aquí en Cataluña, del Instituto Tecnológico de la Construcción. En el ámbito mexicano, pues sería el Opus, por ejemplo, que tenéis para calcular volúmenes de obra. Si utilizamos estos valores, definiendo estos objetivos, esta metodología y estos límites y alcances, cuantificamos, hacemos el inventario de las etapas que incluimos, que son la extracción, la producción y la construcción, y para cada uno de ellos vemos los materiales que entran, por ejemplo, el hierro, la arena, el carbón, el petróleo, la arcilla, yeso, roca,
y la energía que estamos utilizando y analizamos los materiales que salen como productos, como son el ladrillo perforado hueco, el aislamiento y el mortero, metemos estos valores en nuestro programa, utilizamos la base de datos de Coinvento y nos arroja con la metodología establecida de EIMPUN, final de puntos, agrupándolos en los 3 grandes paquetes con ecopuntos, calidad de ecosistema, recursos y salud humana, podemos observar claramente que hay algunos muros o algunas hojas que tienen mayor afectación que otras. Por ejemplo, el muro exterior de concreto, pues observen los ecopuntos que alcanzan, mientras que el muro cerámico observen los puntos que llega a obtener, ¿no? Entonces está claro que pareciese ser que la opción de muro de hormigón o de concreto podría ser, desde el punto de vista medioambiental, más adecuada. Sin embargo, si observamos la solución 1, el aislamiento, si observamos los aislamientos, el aislamiento de poliestireno tiene una afectación más grande que el de la lana de roca, porque el de la lana de roca tiene un origen más natural, mientras que el aislamiento poliestireno es un producto industrializado y por lo tanto tiene una afectación más importante, ¿no? Si analizamos estos valores que nos dan aquí, la conclusión a la que deberíamos llegar es que ninguna de las dos soluciones es la óptima, ninguna de las dos. Sí que es más idóneo, por ejemplo, utilizar un bloque de hormigón como hoja exterior, pero en el tema de aislamiento debería ser utilizar una lana de roca. Por lo tanto, yo puedo decidir que la solución más idónea, dado que económicamente es la misma, funcionalmente es la misma y de prestaciones también es la misma, la solución más idónea no es ninguna de las dos, sino que es una mezcla de ellas. Es un muro con una hoja exterior de hormigón, pero con un aislamiento térmico o acústico de aislamiento de roca, sería lo más adecuado y correcto. Y esto lo he decidido yo, lo he analizado yo desde la fase de diseño. No he tenido que esperar a que se produzca esta afectación. Yo decido al inicio que el aislamiento tiene que ser de lana de roca y el muro exterior debe ser de hormigón. Puesto que cuestan lo mismo y funcionan lo mismo y tarda lo mismo en trabajar, el criterio medioambiental se impone en la decisión de cuál es el más idóneo y correcto. Es un ejemplo muy sencillo que os presento, que se puede complicar muchísimo más, que se puede agrandar metiendo más etapas y metiendo más elementos, y que para ello, si estáis más interesados en esto, os dejo aquí bibliografía específica de trabajos que hemos publicado en los últimos años, donde tenéis detalles de análisis de ciclo de vida mucho más sofisticados, más complejos, que os permitirán ver la envergadura de las decisiones que se pueden tomar desde la fase de diseño de un proyecto y que os permitirán aportar una tesitura medioambiental a nuestros proyectos que estamos decidiendo o ejecutando actualmente. También os dejo aquí bibliografía general, si estáis interesados en más temática de esta. Con toda confianza, si tenéis alguna inquietud, me podéis escribir un email y os contestaré a la brevedad posible con información o con respuesta a vuestras inquietudes. También tenéis ahí a los profesores Diana Gámez y Héctor Saldaña, que también trabajan temáticas similares a esta, que también tenéis suerte de contar con ellos y podéis contactarlos. Y me parece que me he extendido demasiado en el tiempo. Le damos por terminada aquí mi presentación y si gustáis, si tenéis alguna duda o comentario, entonces ahora sí que pasaríamos a responder alguna de vuestras inquietudes. Bueno, una vez más, muchas gracias al doctor Gómez. Y con esto doy inicio a la sesión de preguntas. Pueden escribirlas en el chat o levantar la mano en Zoom para que les demos la palabra. Bueno, en lo que se animan, chicos, porque la verdad que está interesantísimo el tema y la forma como nos la expuso el doctor. Le quiero dar las gracias, doctor, por aceptar la invitación. De verdad que fue súper ilustrativa, como siempre. Y estoy segura que aquí hay varios interesados. Ya hemos hablado del tema, de este tema precisamente y veo un potencial tremendo en estos chicos, doctor. Entonces yo creo que seguro cada palabra de la que nos compartió va a ser eco, estoy segura de ello. Muchas gracias, de verdad.
Pues encantado, doctora. Muchísimas gracias a usted por permitirme contactar con la universidad. Como siempre, agradecido de vuestra colaboración y vuestra amistad y para lo que haga falta. Si estáis interesados en realizar algún proyecto final de carrera con alguno de vuestros alumnos y lo queráis hacer extensivo, pues igualmente os invito a todos los alumnos que intentéis, si es posible, hacer alguna estancia aquí en Barcelona, si estáis interesados para trabajar un proyecto, que inicialmente lo hagáis con la doctora, con el doctor Héctor Saldaña. Eh, Podéis hacer, yo estoy a la mejor disposición si estáis interesados en venir aquí, conocer a la ciudad y conocer una nueva forma de construir, una nueva forma de realizar nuestra profesión como ingenieros y regresar después, como es el caso vuestro, a reflejarlo en México y tirar adelante en esta nueva visión de la construcción. Muy bien, perfecto. Creo que hay una pregunta, ¿no? Sí, David la pregunta, además de los beneficios ambientales, ¿qué otros beneficios tendrían las empresas constructoras al implementar estos análisis de ciclo de vida? Bueno, hay que tomar en cuenta que la afectación ambiental se mide en el tiempo, se afecta en el tiempo. No la vemos directamente. Es necesario que tengamos una visión de futuro, porque quizás económicamente al inicio no la veamos la problemática, no veamos la afectación ambiental. Pero si la vemos con un poco de mira en el futuro, con un poco de perspectiva de generación, de especie humana, de heredar un planeta a nuestros hijos que permita que estos puedan desarrollarse, veréis que la afectación o el ahorro económico tiene una incidencia muy importante. En la mayoría de los casos, vuelvo a repetir, el cambio de soluciones constructivas no tiene una implicación muy importante económica. No llega a ser más de un 5% en muchos casos el cambio económico. Pero si lo vemos a largo plazo, la afectación económica, la implicación del ahorro, de la garantía de preservación de los recursos a nuevas generaciones, no tiene medida. Yo sé que todos tenemos una familia y todos deseamos para nuestros hijos y nuestras futuras generaciones, pues lo mejor, ¿no? Entonces, económicamente, que tengamos que hacer un cambio de un 3, un 5% del presupuesto actual para hacer una modificación proponiendo un sistema constructivo o un material alternativo que funcionará igual, que dará las mismas prestaciones, pero que no provocará una afectación ambiental en el futuro, no tiene precio. No tiene precio. Entonces, pagar un 3% o un 2% en algunos casos, o en algunos ni siquiera eso, en algunos no tiene un peso significativo económico, visto a larga distancia no tiene precio. Entonces yo creo que vosotros como jóvenes que estáis muy implicados con el medio ambiente, sois muy sensibles a estas cuestiones, veréis enseguida que el beneficio no se puede hablar en moneda. Se tiene que hablar en preservación de recursos en el futuro, en garantía de la especie, en mejora de nuestro planeta. Entonces esto no tiene precio en realidad. Gracias, doctor. También Adrián Martínez tiene levantada la mano. Hola, buenas tardes, doctor. Hola, Adrián. Una pregunta acerca de la calidad de datos en el análisis del ciclo de vida. En el caso de México, es muy común que exista la construcción, vaya, no como informal, pero es muy común que no existan como que ciertos reglamentos para materiales. Yo me imagino que en la Unión Europea o en Estados Unidos, pues ya todo está como más normado y hay muchos parámetros que te hacen como poder tener equivalentes de materiales, de que si hablas de tal blog, pues así va a ser porque está normado. Pero aquí en México hay ocasiones en donde hay construcción muy informal en donde no tenemos esa información. Ahí, qué tan similar son los datos o qué se hace en esos casos? Y yo lo veo más, por ejemplo, en a veces pequeñas constructoras que se dedican a hacer casas residenciales y utilizan, no sé, el herrero que está cerca de mi casa
o una ventana que me vende cierta persona, etcétera. Entonces, en esos casos, ¿aplica más o menos la misma base de datos o se hacen ciertos ajustes o cómo se maneja eso? Bueno, mira, a ver, hay varias cosas. Primero, los principios básicos de la sostenibilidad hablan claramente del uso de materiales de kilómetro cero, si es posible. O sea, ir a pensar que tengo que ir a buscar o importar, que a veces pasa, ¿no? Importar material de otro país no tiene justificación medioambiental. Entonces, el usar materiales locales, el potenciar la economía local, es un criterio básico de la sostenibilidad. O sea, hay que usar los materiales que tenemos y de ser preferente a kilómetro cero. Nunca, los estudios hablan de que si superamos más de 50 y algunos autores admiten incluso hasta 100 kilómetros de distancia traer un material, a partir de ahí es insostenible. La afectación ambiental, si tú evalúas el transporte de un material que se transporta más de 100 kilómetros, verás que enseguida la afectación ambiental crece muchísimo más que cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces hay que utilizar materiales locales, locales y con la técnica local. Ahora, la problemática que tú dices, claro, en Europa a lo mejor está más estandarizado y en América o México en específico hay autoconstrucción y no está muy normado y la técnica no está muy generalizada y por lo tanto los datos tienen cierta duda de cómo se utilizan de forma garantística. Bueno, al final, como les comenté, hay una etapa de interpretación de los datos en la cual se habla sobre pues, análisis de integridad, análisis de sensibilidad, análisis de coherencia. Y es ahí donde se hace sopesar la variabilidad de los resultados que yo estoy obteniendo. Si la tecnología de construcción no está muy normalizada y los datos que yo utilizo, o la base de datos que yo utilizo, está muy estandarizada y en mi caso no está muy normada, yo puedo hacer al final un análisis de, por ejemplo, de sensibilidad. Y, por ejemplo, variar el tiempo de ejecución o hacer variar el consumo de un material o hacer variar la prorrateo o cómo derogo el desgaste de una maquinaria de diferentes formas y con diferentes alcances. Y de esta forma, estadísticamente o analíticamente, ver si esta variable que yo tengo duda de que verdaderamente sea así porque no está muy normada, no está muy generalizada, ver si haciéndola variar se mantiene la afectación ambiental. Si se mantiene la afectación ambiental con esta variación que yo hago porque no controlo muy bien esta variable, pues el análisis del ciclo de vida tiene más solidez. Si resulta que la variable en sí provoca un cambio significativo en los resultados, lo he de reportar. Lo he de decir. He de decir que estos resultados tienen validez, por ejemplo, siempre y cuando esta variable se mueva desde este rango hasta este rango. Si la variable se mueve fuera de este rango, es posible que los resultados tengan que analizarse de otra forma o con otra perspectiva. Y de esta forma yo puedo dar solución a la problemática que tú me estás diciendo, en la cual no controlo o no está muy normalizado el proceso de construcción en mi entorno. A través de la interpretación y del análisis de los resultados, de sensibilidad de la variable, puedo dar respuesta o puedo centrarla y decir, esto vale, mis resultados valen dentro de este rango. Si se sale de este rango, que puede ser el tiempo de la ejecución, que puede ser la calidad de la ejecución, que puede ser el consumo de la energía, la variable que yo quiero analizar, si se sale de este rango, los valores pueden tener un cambio significativo. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de tomar en cuenta estas variables que no están muy normalizadas. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti, Adrián. Bueno, muchas gracias por responder las preguntas. Y si no quedan más preguntas, le cedo la palabra a Diana Patricia. Bueno, doctor, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por dar esta interesante conferencia. Le hago entrega aquí en formato virtual de un pequeño reconocimiento de parte de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Civil de la UDEM por su participación. Nuevamente muchas gracias y también agradecer a todos los asistentes que estuvieron aquí con nosotros compartiendo esta conferencia.
Les recuerdo que seguimos con nuestro evento del ciclo de conferencias de Ingeniería Civil Ambiental para que continúen con la siguiente conferencia, que será también el día de hoy a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Suerte a todos y muchos ánimos en vuestras vidas profesionales futuras. Que tengáis mucho arraigo en vuestro quehacer profesional, que le tengáis cariño a vuestra profesión, que es muy importante, que tiene una gran incidencia en la economía y en el desarrollo de nuestros países. ¿De acuerdo? Hasta siempre, estoy a vuestra disposición cuando queráis y un abrazo para todos. Saludos.